Yo voy a ser muy breve, creo que los compañeros han sido muy claros. Por ahí algunas concepciones desde el punto de vista político. Parece que esta charla es interesantísima y que lo que está definido o queda claro conceptualmente es la lucha que ha tenido a través de la historia de la Argentina dos modelos contrapuestos del país, ¿no? Dos modelos claramente contrapuestos entre sí, que se pueden expresar quizá ya por 1810, en la época de la gesta sanmartiniana, se pueden expresar entre justamente la patria latinoamericana, que es la independencia de estas naciones, de San Martín, de Bolívar, que liberaron juntos casi el 90% del continente, y la colonia que nos querían imponer desde España en la época del virreinato, que después se expresa más adelante, en 1845, en la época de las montoneras federales, de la Patria Vieja, que también luchaba contra el unitarismo y el centralismo porteño, en lo que se definía como federales y unitarios, pero que todos los investigadores, intelectuales e historiadores de la época definían y definen como imperialismo o nación, ¿no? Esa época todos recuerdan o tienen memoria o habrán leído de la histórica gesta en donde el pueblo argentino le gana una batalla diplomática, económica y bélica, por supuesto, al imperio, a los dos imperios más poderosos de la época, al ejército anglo-francés, que venía aquí a comerciar sus cosas de manera ilegal, de manera totalmente autónoma y violando la soberanía de nuestro país. Luego, en 1910, nos querían imponer también esto de que Buenos Aires tenía que cortarse sola en el mapa federal y que teníamos que construir la pequeña Europa. Éramos la perla más preciada de Europa. Y el resto del país, y la verdad que no lo reconocemos como argentino. Entonces era Buenos Aires la pequeña Europa o el federalismo regional. Y allí fue cuando la sangrienta guerra de la Triple Alianza de Argentina, Brasil y Uruguay contra el pueblo paraguayo, que pagó con el 95, entre el 95 y el 99% de muertes de los ciudadanos masculinos del Paraguay en esa época. Casi no quedaron varones. Una masacre gestionada por la diplomacia británica. Un gran éxito de la corona británica, definido por ellos mismos como un éxito diplomático. El haber logrado que Argentina, Brasil y Uruguay se enfrenten al hermano pueblo paraguayo. Estos dos modelos del país decantan también en el tema que estamos analizando hoy. Y vemos cómo en el 2003 empieza la gran discusión en los medios de comunicación, en la agenda política, entre la política de desendeudamiento y endeudamiento. Y más adelante, quizás ahora en el 2014, esta discusión, también debate que hay entre los grupos económicos nacionales e internacionales y el proyecto de soberanía, independencia y justicia que intentó implantar Néstor y que todavía intenta empujando la presidenta de la Nación. Esto no es nuevo. Yo quiero rescatar una frase, porque también la idea es que cuando terminemos las intervenciones haya un ida y vuelta, que podamos preguntar. Digo, esto que nos decía Scalabrini Ortiz, también un gran historiador económico de la Argentina, nos decía, cuando alguien te explica algo de economía o de política y uno no entiende, tiene que repreguntar. Cuando uno sigue sin entender, vuelve a consultar. Y si seguís sin entender es porque te están mintiendo, te están engañando. Digo, esto es simple, es fácil de explicar. Yo digo, hay problemas que tenemos aquí en San Miguel que yo los puedo llevar fácilmente a la materia de la economía. Nosotros en San Miguel tenemos un presupuesto
de 1.500 millones de pesos anuales. Y resulta que cada vez que caen 2 gotas, tenemos casi 80.000 habitantes de San Miguel que viven bajo el agua, que le entra el agua a las casas. Esa obra requiere de un presupuesto de 58 millones de pesos y una obra que lleva más de 8 meses. Entonces, a mí me dice la municipalidad que eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? No, es imposible. No es imposible. Es cuestión de voluntad política. Bueno, la cuestión del endeudamiento y el desendeudamiento es lo mismo. Justamente la política en manos de los dos modelos del país. Según en manos de qué modelo está, que no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con la ideología política. En manos de qué sector político está, es cómo avanza la relación entre los capitales, el mercado y la nación. Nosotros, cuando vemos a los execrados de la historia, los execrados, los que están fuera de la historia, los que intentaron dejar afuera, vemos que no es casualidad. No es casualidad que las grandes librerías, que las grandes empresas editoriales no editen a los hombres que se han parado contra la visión unitaria, endeudadora, que se han parado contra la visión centralista de un sector de la política argentina. Esos tipos no aparecen, esos hombres no aparecen en las calles de la ciudad de Buenos Aires ni en las calles de la provincia de Buenos Aires. Esos hombres no aparecen, sus escritos no aparecen en las grandes bibliotecas, en los grandes enunciados culturales. Y es como dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco, en la última visita que le hace Cristina, le dice: hay que volver a Marechal. Reeditemos a Marechal, redescubrámonos como nación. Pero hay grandes, importantes escritores, filósofos, artistas que han sido ocultados por la historia oficial justamente por pararse en contra de estos grupos económicos. Esto es como en 1947. En 1947 hay una anécdota muy famosa en donde Mr. Braden, embajador de los Estados Unidos en la Argentina, lo va a ver a Perón y le dice: mire, general Perón, aquí hay un problema. Ustedes no se han aliado en el frente que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, nosotros no estamos a favor de la guerra. Le dice que nosotros creemos que las cosas se tienen que resolver diplomáticamente. Está muy bien. Ahora dígame una cosa. ¿Por qué han rechazado la inscripción como nación argentina al Fondo Monetario Internacional? Siendo que todos los países democráticos estamos ahí, que no, nosotros no estamos de acuerdo, le dice general Perón, con la base, la filosofía económica que expresa el Fondo Monetario Internacional. Entonces Braden, según cuentan algunos allegados a Perón, le dice: bueno, pero usted así, de esa manera, no va a quedar en la historia. ¿Cómo? No, usted no va a quedar en la historia. Usted no va a estar en los nombres de las grandes calles, sus escritos no van a circular en los grupos de élite de la literatura argentina. Usted no va a quedar en la historia de la Argentina si se planta y se para de esa manera contra nosotros, que somos la potencia del mundo. A lo que Perón responde rápidamente: y yo prefiero no tener los laureles internacionales, no tener las calles, no tener todos esos beneficios para mi persona a lo largo de la historia, prefiero eso y no ser un HDP en mi país, no firmar algo que, en ese sentido, no firmar algo que después comprometa a las generaciones futuras de la Argentina. Esto que le dice Mr. Braden al general Perón es una línea histórica que fue atravesando los momentos más importantes de la Argentina. Todos recordamos que cuando lo derrocan al general Perón en el año 1955, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra sale a declarar que el derrocamiento de Perón es el triunfo más importante que ha tenido la diplomacia británica después de la Segunda Guerra Mundial. Miren qué importante era para el mundo las decisiones soberanas argentinas, la construcción de un modelo justo, libre y soberano,
qué importante, qué mal ejemplo que éramos para el resto de los países y cómo se tenía que cortar eso, aunque sea bombardeando la Plaza de Mayo como lo hicieron y matando niños, ancianos y abuelos, y la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo quiero destacar esto porque también nosotros vemos cómo los que, como bien nos mostró en las diapositivas el compañero, Rivadavia, que fue el primer gran empréstito que tuvo la Argentina, si no recuerdo mal, con Baring Brothers, el gran empréstito, el que empezó a endeudar a la Argentina, inclusive un préstamo totalmente injustificado, porque en ese momento la Argentina estaba bien económicamente y no se necesitaba, era solamente arrodillarse ante los intereses foráneos. Rivadavia tiene la calle más larga de la ciudad de Buenos Aires. Por ese acto de sumisión, por ese acto de traición a los ciudadanos de la Argentina, él fue reconocido con la calle más larga de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense qué contradictoria que es la historia y cómo hay que analizarla, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa de transformaciones. Néstor Kirchner significó la reestructuración más exitosa en la historia del mundo. Muchos académicos en universidades muy importantes de Estados Unidos hoy están estudiando como materia la reestructuración para poder recibirse de economistas, porque Néstor ha puesto un paradigma en el mundo. Hoy no solo nosotros hablamos de esto, sino que en todo el mundo se habla de la exitosa reestructuración del 75% que logró en su momento Néstor Kirchner, y creo que Cristina representa hoy lo mejor de una generación que pagó con su vida trabajar por una sociedad más justa, soberana, desendeudada a la nación y todas estas cosas que nosotros creemos que son importantes. Lo que sí me parece es que estamos en una etapa importante de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo, que hoy se debate paradigmas que hace 15 años atrás eran imposibles de imaginar. Digo, la llegada al poder del Vaticano del Papa Francisco, un hombre tercermundista, un hombre que viene a plantear nuevos paradigmas, que viene a cambiar la cúpula del Banco del Vaticano, a decir que la especulación es pecado, como decía San Agustín en el año 1400, padre filosofal de la Iglesia, olvidado por algunos sectores. Él vuelve a retomar esas consignas: la especulación es pecado. ¿Qué nos dice el Papa cuando nos dice la especulación es pecado? En un mundo que hoy está gobernado por los capitalismos especulativos financieros, porque vamos a ser honestos entre nosotros, ¿alguien cree que Obama toma una decisión central, profunda en la historia del gobierno de los Estados Unidos? Obama no toma ninguna decisión. Ahí hay varios grupos que gobiernan en Estados Unidos, pero van a seguir gobernando más allá de quién sea la figura que encabece o muestre en las urnas a ese gobierno. Y al que no se subordina a los intereses, justamente esos grupos que hoy gobiernan los Estados Unidos, que son los grupos especulativos financieros, aliados con los medios de comunicación, con los grandes empresarios de las armas, los que construyen, hay un grupo de 4 o 5 sectores que gobiernan los Estados Unidos, y el que hace algo que a ellos no les gusta, le pasa lo que le pasó a Kennedy, ¿no? Entonces, entendamos esto, entendamos que hoy la batalla que se está dando en la ONU es: che, muchachos, el mundo lo gobierna lo que le dice Cristina en la ONU a todos los mandatarios. Che, ¿el mundo lo gobernamos nosotros, los políticos, o lo gobiernan los grupos económicos? La mano invisible del mercado, como nos dicen algunos. No, hay que dejar que el mercado actúe. La mano invisible del mercado regula todo y piensa en todo. Así, con la mano invisible del mercado, terminamos en el año 2001 con la mitad de la población en la indigencia y en la pobreza, en la más absoluta de las miserias, en la indignidad del desempleo, y tenemos hoy, todavía estamos pagando en la Argentina toda esa generación que no ha logrado acceder al trabajo, porque generación tras generación fueron rompiendo esa cultura del trabajo, fueron rompiendo la familia, fueron rompiendo nuestros valores.
Es importante entender esto, debatirlo. Me parece que lo más importante en este sentido es el debate, es entender que hay dos modelos, que el año que viene, que hay elecciones, también se votan dos modelos en Argentina, se votan los dos modelos que están expresados acá claramente, que nosotros conceptualizamos en materia económica, en el endeudamiento y en el desendeudamiento, pero que también podemos decir que es imperialismo-nación, también podemos decir que es patria-colonia, también podemos decir que es la batalla histórica que se va a dar entre un modelo que quiere representar y darle industrialización a la nación para lograr que los 40 millones de argentinos tengan empleo, puedan educarse, puedan tener acceso a la salud, y un modelo que, bueno, ya nos mostró, el modelo que expresa Mauricio Macri, ya nos mostró hacia dónde nos quiere llegar, porque lo hemos visto hace no menos de 13, 14 años, cuando él era habitual de la Casa Rosada en el gobierno de Fernando de la Rúa. Entonces, entender esto, después yo puedo en el debate entender que algún sector adscriba al otro modelo, al modelo del endeudamiento, al modelo de la patria sojera para pocos, al modelo de... la verdad que yo banco que Estados Unidos tome las decisiones del mundo, y si hay guerra, que haya guerra, y bueno, está bien, pero siempre entendiendo estos paradigmas, entendiendo estos consignas y debatiéndolo de manera abierta y de manera democrática. Nosotros creemos que el diálogo es lo más importante, y por eso para nosotros que estén los alumnos aquí y que podamos hablar de temas tan sensibles para lo que es la política, la economía, la cultura y el futuro de la Argentina es central. Así que bueno, esto como disparador, y estaría bueno que haya un ida y vuelta con ustedes. Gracias.